Hola, muy buenas. El día de hoy vamos a abordar un ejercicio que a mí me parece supremamente interesante, que es el de regresión lineal, en el cual nosotros pues tenemos unos diferentes puntos. Vamos a suponer que tenemos 3 puntos y lo que queremos es ajustar una línea recta de tal manera que la distancia de la línea recta a cada uno de los 3 puntos sumado pues nos dé la suma de esa distancia sea la menor posible. Entonces aquí nosotros tenemos 3 líneas rectas y yo voy a definir 2 deslizadores para los diferentes en este caso para las diferentes rectas que podemos crear. Las rectas las vamos a escribir de manera paramétrica en términos de m y b como esto: f de x igual a mx más b. Como vemos, entonces nosotros variando estos dos cositos que tenemos aquí, estos dos deslizadores, podemos intentar buscar cuál es la mejor recta que se ajusta a esos 3 puntos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a correr esto un poquito para acá, para que cancelar aquí. Vamos a correrlo un poquito, de tal manera pues que nos queda así como distribuido, solamente para el ejemplo de demostrar. Entonces, muy bien. Nosotros, ¿cómo vamos a definir el error? El error lo definimos como la distancia del punto hacia la recta para ese valor de x dado, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos va a tener asociado un error. Entonces, vamos a definir el error de A como esto. Sería la distancia que separa, es el error cuadrático para la regresión lineal. Entonces, sería la distancia que separa al punto A, listo, de la recta. Aquí hay una cosa importante. Esa distancia la vamos a medir es en y, ¿no? Porque podríamos definir una distancia que sería la distancia que separa a este objeto de esta recta aquí, la distancia más corta, pero ahora nosotros no vamos a medir eso, sino que vamos a medir la distancia que separa a este objeto de su predicción. Pues recordemos que la regresión se hace como es un modelo para predecir la tendencia de los datos, de la distancia que separa este objeto o el valor de y de este objeto de el valor esperado para esta recta de aquí. Entonces en este caso sería y menos el valor de la función que ya hemos definido evaluado en el valor de a de la coordenada de x o a, y esto lo elevamos al cuadrado. Esa es la definición que estamos usando, ¿okay?, para el error. Muy bien, asimismo como yo tengo este error, tengo otros 2 errores asociados a los otros 2 puntos. Los puedo escribir exactamente igualitos. Menos f de y de dx de b. Y esto elevado al cuadrado. Muy bien, y el error con c. Y esto es igual a y de c menos f de x de c. Listo, y esto elevado al cuadrado. Aquí elevado al cuadrado, que me fue. Entonces esto elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí tenemos los 3 errores. Como vemos, al cambiar esto, los errores cambian. Porque lo que estamos midiendo es la distancia que separa este punto desde la altura y al valor esperado dado por esa recta que nosotros tenemos. Si por ejemplo una de las rectas coincide con alguno de los puntos, vemos que el error se hace muy pequeño. Por ejemplo aquí, el error para B se hace muy chiquito porque pues prácticamente coincide con el punto, entonces ese error se debería hacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues hacer una predicción. ¿Cuál es la ventaja pedagógica que tiene esta representación con respecto de entregar solo fórmulas? Es que podemos experimentar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos experimentar mirando cuál es el error total. En este caso, el error total lo vamos a definir como la suma de los errores. Listo, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Recordemos que ese es el objeto que normalmente se quiere minimizar en el cálculo del error cuadrático medio. Eso, entonces esto sería el error de A más el error en B
el error en B más el error en C, y a esto le queremos sacar la raíz cuadrada. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Veamos que hay unas rectas que tienen unos errores más grandes que otros, porque este modelo, cuando se está enseñando estadística, este modelo lo que hace es castigar las diferencias que son grandes, pues las castiga con el cuadrado, es decir, se hace el aporte al error total va a ser más grande a aquellos valores que están lejos del valor predicho, pues. Y entonces vemos que cada una de las rectas que nosotros podemos pintar aquí tiene un error asociado, y si yo me muevo, pues entonces habrán unos valores que tienden a como el valor mínimo, aquel valor que nosotros esperamos que sea la recta que mejor se ajusta. En este caso debería ser una recta que está más o menos por aquí. Veamos que el error se hace pequeño, ¿no? Aquí cuando nosotros estamos moviendo estos parámetros. Listo, recordemos eso. Entonces nosotros podemos hacer varios experimentos aquí para que nuestros estudiantes pues intenten entender qué es esto. Podríamos crear una tabla en la cual recogiéramos todos los datos para los diferentes valores de las rectas que podemos crear y el error asociado a esa recta. Listo, el error asociado a considerar esa recta cuando tenemos esta distribución de puntos. Para eso podemos utilizar la vista, en este caso la vista hoja de cálculo, y en la vista hoja de cálculo tenemos la posibilidad de guardar unos datos. Entonces en este caso yo voy a guardar los datos tanto de M como de B. Listo, los voy a guardar y le voy a decir que me los registre en la hoja de cálculo. Listo, entonces aquí solamente me registro uno. Bueno, quiero que me lo registre los dos. Registrar en hoja de cálculo. Voy a quitar esto aquí. ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno modifica, cuando registramos en la hoja de cálculo, inmediatamente se va a generar aquí en nuestro Excel, se nos va a generar una lista. ¿Ok? Entonces yo quiero coger estos dos datos y quiero que me los registre en la hoja de cálculo. Pues solamente está registrando uno. Bueno, no importa. Por ejemplo, aquí yo voy a registrar el valor de M. Registrar en hoja de cálculo, no me lo está registrando. Bueno, esta es una de las limitaciones que tiene lastimosamente GeoGebra. A veces no se deja manejar tan bonito y uno esperaría que hiciera algunas cosas. En el caso de GeoGebra 4, yo hice este ejercicio tomando estos dos objetos y él inmediatamente pues me lo registró en una hoja de cálculo rápidamente como una pareja de números. Listo, aquí vamos a ver si de pronto lo puedo generar de esta manera. Vamos a ver, registra, no, aquí no está, solamente me registra M. Aquí quiero que me registre este B. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo muevo esto, veamos que se modifica tanto el valor de M como el de M, pero aquí no me están saliendo como si fuera una pareja ordenada, y eso es un error que pues tenemos que quitar. Eliminar objetos, vamos a quitar que me lo deje registrar aquí y me lo deje registrar acá. En este caso ya no me lo registra, pero la idea es que esto no lo registre como si fuera este número y este número asociado al error total. Listo, vamos a quitar esto, borrar y borrar aquí. Entonces, bueno, ahí ya les quedo debiendo ese ejercicio en el cual nosotros podamos registrar esos valores aquí directamente. Por ejemplo, vamos a ver si esto me lo permite registrar aquí en la hoja de cálculo. No me lo permite registrar. Vamos a ver si este me lo permite registrar aquí en la hoja de cálculo. No. Pues yo quería ver si me podía registrar los dos juntitos, ¿no? El M y el B. Vamos a ver, es que a mí esta cosita no me gusta cómo está apareciendo. Bueno, aquí les quedo viendo ese ejercicio. Luego se los muestro en otro GeoGebra. Vamos, aquí yo tengo GeoGebra 4. Entonces GeoGebra 4 lo voy a mostrar exactamente las mismas cosas. Tengo tres objetos. Tengo
voy a crear dos deslizadores, este con M, el otro con B, que voy a crear la función f de x igual a m por x más b. Ahí está. Entonces aquí dependiendo de cómo sea la función, listo, va a crear los errores. Error de a es igual a y sub a, y de a menos f de x de a, esto elevado al cuadrado. Error b es lo mismo que y de b menos f de x de b, y esto elevado al cuadrado. Y error c es igual a y de c menos f de x de c, y esto elevado al cuadrado. Muy bien, el error total yo aquí lo había definido como error, la suma de los errores individuales, error de a más error de b más error de c, y esto elevado a la 0.5. Que me quedó poquito, elevado a la 0.5. Colocarlo aquí. Muy bien, vamos a ver si quedó. Bueno, vamos a ver cómo me calcula esto. Muy bien, ahí aquí hay unos valores, y efectivamente el error aumenta o disminuye dependiendo de cómo sea esto. Vamos a ver si podemos guardarla en una hoja de cálculo, si podemos guardarlo los dos numeritos solitos. Entonces este de aquí y este de aquí, estoy seleccionando, registro, no me lo está registrando, opciones, muestra rápido, quiero registrarlos los dos juntos. Entonces aquí vamos a editar, aquí vamos a quitar esto, cierra, estoy señalando los dos, no, aquí me lo tomó por separado, cierra. Entonces estas dos, no, elimina objeto. Bueno, aquí ya es el manejo de esto, ¿no? A veces nos va a funcionar, a veces no. Es muy triste eso que sea de esa manera. Bueno, aquí lo quitamos y aquí lo quitamos. Bien, cierro. Y vamos a borrar esto. Muy bien, entonces vamos a deletear aquí. Delete. Cierra. Yo quiero guardarlos como si fueran puntos. Entonces vamos a crear un objeto. Voy a crear este objeto. Hombre, no me sale. Ahí voy a crear este objeto m, p. Listo. Y este objeto yo lo quiero registrar en la hoja de cálculo. A ver, registro en la hoja de cálculo. Ubicación. Bueno, tengo el objeto. Quiero agregar un objeto. El objeto a rastrear este. Vamos a ver, no me deja rastrear. Quiero rastrear este objeto, no. Ah, sí, ahí está. Listo, miren. Entonces aquí ya me apareció MB. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que aparezca esto, se va a mover en los dos juntos y me van a aparecer los dos objetos juntos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Aquí yo voy a poder rastrear el error total. Listo, este error yo quiero colocarlo aquí. Vamos a agregar, rastrear en hoja de cálculo, vamos a agregar el objeto a rastrear, este de aquí, quiero este, vamos a agregar, quiero agregar ubicación, no, listo, vamos a agregar, yo quiero agregar este objeto aquí, hombre, aplicar, ok. Quiero agregarlo, ¿no? ¿Cómo lo agrego aquí? Vamos a agregar uno. Selecciona el objeto a rastrear. Yo quiero rastrear este. Ahí está, listo. Ok, eso es nada más. Cierra. Ok, entonces cada vez que va a pasar, ¿qué va a pasar esto? Vamos a reiniciar
Vamos a borrar, limpia todo rastro, ok, muy bien, limpia todo rastro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a hacer este ejercicio, entonces cada vez que yo varíe el valor de M y el valor de B, aquí me va a generar una lista que me va a dar el error total. Entonces, por ejemplo, aquí, miren. Entonces, si yo lo varío, me muestra la lista del error total. Y esto me permite a mí cambiar diferentes valores de M, hacer el rastreo. Y entonces preguntarle a mis alumnos cuáles serían los valores de M y B que modifican, que hacen que el error sea más pequeño. Entonces yo tengo que venir aquí y revisar en la lista cuál es el error más pequeño. Ese es como un ejercicio que se puede generar, pues para ver si podemos intentar encontrar ese valor más pequeño. Los estudiantes pues tendrían que revisar aquí y ver las diferentes combinaciones de M y B que nos hacen ese valor más pequeño. Como ven, pues tampoco es que sea muy difícil de generar, pero entonces aquí ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué no dibujamos esto? Entonces eso lo podemos dibujar en la vista tridimensional. Lastimosamente GeoGebra 4 no tiene vista tridimensional para mostrarlo, pero GeoGebra 5 y GeoGebra 6 sí. Yo estoy trabajando aquí con GeoGebra, vamos a quitar esta vista. Aquí yo estoy trabajando con GeoGebra 6 en la red, ¿ya? Y entonces podría pedirle que me hiciera un dibujo de eso. Entonces un dibujo de eso tendría yo que crear un objeto, vamos a crear nuestro objeto, que tuviera las siguientes características. Este objeto, ¿dónde vive? Este objeto no vive en el plano, sino que vive en la vista tridimensional. Vamos a buscarlo, la vista tridimensional. ¿Listo? Entonces miren que este objeto vive acá. Aquí nos está presentando todos los objetos que tenemos, tanto de la parte de los valores de A, B y C, y también me está presentando mi objeto D. Mi objeto D me muestra, para los diferentes valores de M y B, me muestra el valor del error. El error se va a ver en la altura. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo muevo los diferentes valores, vamos a dejarlo aquí quieto, vamos a dejarlo así. Cuando yo muevo estos diferentes valores, veamos que el D o va para arriba o va para abajo, ¿no? Aquí cambia un poquito y se va para arriba ese D, ¿no? Aquí cambia otro poquito y se va para abajo ese D. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese rastreo? Ese rastreo lo podemos aquí, mostrar rastro. Y entonces, cuando nosotros movemos los valores de M y D, que lo que nos está haciendo es mostrar las diferentes rectas, nos damos cuenta pues que podemos, en este caso, crear como una superficie llena solamente con nuestros datos que estamos creando de manera dinámica utilizando pues GeoGebra, ¿no? Entonces aquí vemos que este tipo de dibujo es tiene un mínimo, ¿no? ¿Por qué razón un mínimo? Pues porque este error va a tener solamente un punto, va a tener un punto de un punto crítico, y ese punto crítico pues va a ser un mínimo, ¿okay? Entonces, como vemos, hay unos valores de combinaciones de M y B que hacen que ese punto esté alrededor más o menos de estos valores, ¿no? Ahí los tenemos y lo podemos testear desde el punto de vista gráfico. También podemos hacerlo desde el punto de vista analítico. Entonces, estas diferentes curvas deben pertenecer a una superficie. Ustedes se preguntarán cómo quitamos esto, simplemente ampliando o disminuyendo la vista con el control pues de acercamiento del zoom, que en el caso de uno de esos mouse que tienen un scroll, pues entonces sería eso, ¿no? Creo que está haciendo un botoncito de esos que deja rueditas, pues. ¿Okay? Entonces, muy bien, hago esto y ahí puedo ver y puedo testear para los diferentes valores de M y de B, pues puedo testear eso. Vamos a escribirlo entonces desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista analítico sería escribir la función error total en términos de las variables que permite GeoGebra. En el caso de la variable M, esa variable M va a ser las veces de la variable X, y en términos de B pues va a ser la variable Y, y el error va a ser lo que nosotros vamos a pintar en la altura.
Eso quiere decir que esta expresión que está aquí se debe reescribir en términos de los diferentes y los diferentes valores de x y de m y b que nosotros queremos escribir. Recordemos que en este caso las variables independientes van a ser m y b, y esta se va a escribir como x y esta se va a escribir como y. Los parámetros que definen a estas curvas deben ir escritos pues específicamente de esta manera, donde m y b pues van a ser nuestras variables independientes, y y sub a y x sub a, y sub b y y sub b, x sub b y sub c y x sub c son las que nos definen los parámetros de la curva a ajustar. Entonces en este caso voy a crear una superficie, vamos a llamarla así, superficie x, y, y esa superficie se debe escribir como esto aquí va a ser 0.5, recordemos que aquí es 0.5, estoy sacándole la raíz cuadrada a todo lo que tengo aquí adentro, y lo que tengo aquí adentro es la suma de los errores cuadráticos. Entonces vamos a escribir el error para a. El error para a lo escribiremos así, y sub a. Veamos que GeoGebra inmediatamente comienza a escribirnos esto. Menos f de x sub a. Pero f de x sub a tiene como variable independiente m y b. Entonces esta es x, esta es y. Y el x aquí sería este x sub a. Entonces sería x por x sub a menos b. Pero b sería y. Entonces sería esto así. Y esto lo elevamos al cuadrado. Listo, al cuadrado, ahí está. Y tenemos que repetir esto también para y sub c, y sub b y y sub c. Entonces aquí lo vamos a repetir. Esto lo vamos a colocar aquí como y sub b y aquí como x sub b. Y de nuevo acá más otro. En este caso, ¿qué sería? Esta es la última parte. Aquí se me olvidó colocar el más. Entonces, más. Bueno, tiene sus problemitas, ¿no? Aquí a veces escribir esto. Pero así porque estoy siendo como limitado, ¿no? Podría esto es, recordemos que estoy trabajando con esto en la red. Y esto aquí como y sub c, x sub c. Muy bien. Entonces veamos, esta superficie que está aquí nos muestra que tiene un mínimo y ese mínimo está localizado por estos laditos. Listo, para unas combinaciones de m y b dados, entonces podría yo encontrarlo. Hay un mínimo, entonces veamos que el punto D, en este caso ese punto D, bueno, este punto D no está viviendo ahí, eso quiere decir que hay un error en mi fórmula. Ya, porque debería estar entrando dentro de esos valores. Vamos a ver qué corrección tengo que hacer aquí en la fórmula. X, y esto aquí. Muy bien, esta está como correcta. Pero aquí se me fue uno más, ¿no? Tiene 3 puntos y aquí se me fue uno más. Aquí, este es el error entonces que tenemos. Vamos a ver que este pedazo, aquí está, y sub a, aquí. Vamos a quitar este pedazo de acá. Muy bien, aquí lo quité de nuevo. Esta sería x, y sub c, x por x sub c menos y. Muy bien, ahorita sí. Vamos a ver si ahorita mi curva quedó. Listo, ahí está. Entonces el punto D se tiene que mover sobre esta curva. Que cada vez que yo me muevo, el punto D tiene que vivir en esa curva. Vamos a ver si vive ahí. Aquí tampoco parece que... no, lo que pasa es que está en otro lugar. No, este es mi error. Entonces mi error tiene que estar en el punto D. El error total. Es que aquí me faltó colocar esto al cuadrado, ¿no? Unos errores que se me están acumulando. Esto de aquí. Y esto de aquí. Y esto lo elevo. Se me fue. Pasó. Vamos a ver. Este cierra aquí, este lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien. Y este cierra aquí, este lo vamos a elevar al 0.5. Muy bien, ahorita sí. Vamos a ver, este D me tiene que quedar sobre la curva. Bueno, está por fuera de la curva. Pero ahora, ahorita ya está dentro de la curva. Vamos a ampliarlo un poquito.
¿Esto por qué? Pues porque la idea es que nosotros logremos mostrarle a nuestros alumnos que efectivamente lo que al encontrar esa mejor curva, aquí se me quedó, al encontrar esa mejor curva lo que estamos haciendo es una minimización. Veamos que el punto D vive en nuestra curva, ¿no? Aquí vamos a cambiar este D, vamos a cambiarlo para acá, exacto, y veamos que ese punto D vive en nuestra curva y nos genera una curva que pues vive en la superficie, que digamos. ¿Okay? Ahí está viviendo en nuestra superficie, y entonces valor mínimo o el valor de la recta, la combinación de M y B que nos hace esto mínimo sería este valor de aquí. Nosotros también podemos encontrar eso de otra manera. Podríamos intentar ver dónde se cortan los dos planos, uno que sea paralelo al eje Y y otro que sea paralelo al eje X, y obviamente pues también paralelos al eje Z, de tal manera que veamos la intersección en este punto mínimo. Para hacer eso pues simplemente escribimos las ecuaciones correspondientes de esos planos que son paralelos. En el caso del plano X, ese tiene coordenada M, muy bien, y el plano del plano de Y, ese tiene coordenada B. ¿Listo? Como vemos, aquí nos aparecen las dos intersecciones y nosotros podemos moverla. La intersección de esos dos planos pues me da la posición del punto D, entonces yo puedo moverla como quiero. Entonces digamos aquí, ese es el valor de B y aquí el valor de M sería este de acá. Entonces muy bien, eso aquí como vemos este sería nuestro valor mínimo o cercano del valor mínimo y sería la curva que mejor se acerca a estos tres puntos, ya que minimiza esas distancias, ¿no? Muy bien, este es un ejercicio que a mí me parece muy interesante de realizar porque permite que el estudiante entienda que los procesos de maximización o minimización están asociados con curvas en superficies de dimensiones superiores, pues dependiendo cómo sean estos parámetros aquí. También podemos jugar a ver cómo cambian esos valores de máximos y mínimos, pues dependiendo de los parámetros A, B y C, pues que definen nuestro problema. Por ejemplo aquí para ese A, B y C dado, pues tendremos este mínimo, pero si yo modifico esto para otro lado, por ejemplo este así y este aquí así, ya ese no va a ser nuestro valor mínimo y tendremos que modificar nuestra curva de manera, pues nuestra hacer este objeto, pueden ustedes generarlo. Ya vimos, hay varias actividades, ¿no? Encontrar el mínimo de manera visual, entender que lo que estamos haciendo es una minimización de una superficie, la forma en la cual podemos trabajar con superficies en GeoGebra, en este caso GeoGebra 6, también podemos hacer tablas y estas tablas las podemos llevar a otros lugares. Por ejemplo aquí en GeoGebra 4 la podemos llevar a otros lugares para hacer las gráficas e intentar analizarlo desde el punto de vista pues de una serie de datos. Y estos parámetros aquí, vamos que ya tenemos dos parámetros. Normalmente nosotros acostumbramos a tener solamente curvitas de una dimensión, o sea un solo parámetro independiente. Y aquí tenemos un ejercicio que involucra más parámetros y el estudio de todos esos parámetros pues nos va a dar una intuición acerca de qué es lo que está pasando para la solución de nuestro problema. Bueno, espero les haya gustado, excusarán ahí lo malo, sobre todo pues para la escritura de esta función y asimismo pues para la generación de listas acá, que como vemos pues son bastante útiles si nosotros queremos estudiar de representados aquí. Espero les haya gustado, muchísimas gracias y allí nos vemos.